¿Has sentido alguna vez que tu vida se divide en un antes y un después tan definitivo que parece imposible encontrar el camino de regreso? Como estrellas que parecen desaparecer, pero continúan enviando su luz a través del cosmos, hay pérdidas que pueden transformarse en la más inesperada de las guías. Esta es la historia de cómo el vacío puede convertirse en portal hacia un propósito que nunca imaginaste. El cielo de Madrid se desplegaba como un manto oscuro sobre la ciudad, indiferente al dolor que habitaba en el interior del apartamento de Elena Saavedra. Las luces de la calle apenas se filtraban a través de las cortinas cerradas, proyectando sombras alargadas que parecían danzar en las paredes como fantasmas. El silencio era denso, casi palpable, interrumpido únicamente por el suave tic-tac del reloj heredado de su abuela que descansaba sobre la repisa de la chimenea. Elena permanecía inmóvil, sentada en el borde de la cama que había sido de Mateo, sus dedos acariciando la tela del edredón azul con constelaciones que él tanto amaba. Había pasado exactamente un mes desde que el mundo se detuvo, desde que las palabras «insuficiencia cardíaca congénita no detectada» se convirtieron en el epitafio no escrito de su hijo de 8 años. El apartamento mantenía intactas las huellas de Mateo, sus dibujos pegados con imanes en la nevera, sus libros sobre astronomía alineados meticulosamente en la estantería, su telescopio apuntando hacia una ventana que ya nadie abría para observar las estrellas. Elena respiró profundamente, sintiendo cómo el aire se quebraba en su garganta. No había llorado hoy, y eso la aterraba. Las lágrimas se habían convertido en una forma de conexión con su dolor, con lo único que le quedaba de Mateo, y ahora parecían haberse secado, como si incluso la tristeza la hubiera abandonado. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era el 5º mensaje de su hermana Laura en 2 días. No lo contestaría, como tampoco había contestado los anteriores, ni las llamadas de sus padres, ni los correos de la editorial para la que trabajaba como traductora. El mundo exterior se había convertido en un rumor distante, incomprensible en su normalidad. ¿Cómo podía seguir girando el planeta cuando Mateo ya no estaba en él? La pregunta la atormentaba cada mañana al despertar, en ese breve instante de inconsciencia en que olvidaba su realidad, antes de que el peso del recuerdo cayera sobre ella como una losa. La luz del atardecer se filtraba tímidamente entre las cortinas cuando Elena finalmente se levantó. Sus movimientos eran mecánicos, como si su cuerpo respondiera a órdenes programadas, mientras su mente flotaba en otra dimensión. Preparó un té que no bebería, abrió un libro que no leería, encendió el televisor cuyas voces se convertirían en un murmullo ininteligible. En un momento de lucidez dolorosa, se dio cuenta de que estaba interpretando el papel de una persona viva, pero por dentro se sentía como un cascarón vacío, una cáscara frágil que contenía únicamente la ausencia de Mateo. Esa noche, como todas las anteriores desde el funeral, Elena se acostó en la cama de su hijo. El aroma de Mateo aún persistía en la almohada, cada vez más tenue, desvaneciéndose como los recuerdos que luchaba desesperadamente por mantener nítidos en su memoria. Temía el día en que ya no pudiera recordar con exactitud el sonido de su risa o la forma exacta en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños de ser astronauta. Se aferró a la pequeña figura de un astronauta, que Mateo siempre mantenía en su mesa de noche, sintiendo su contorno duro y frío contra la palma de su mano. «Buenas noches, mi estrella», susurró en la oscuridad, como lo hacía cada noche, sabiendo que no habría respuesta. Fuera, Madrid continuaba su ritmo implacable, ajena al universo colapsado dentro de aquellas paredes, donde una madre intentaba navegar por un cosmos sin estrellas, buscando a tientas un camino en la más absoluta oscuridad. La lluvia golpeaba contra los cristales de la ventana con una cadencia irregular que a Elena le recordaba el tamborileo de los dedos de Mateo sobre la mesa cuando estaba concentrado en sus deberes. Habían pasado ya 3 meses. Los días se habían convertido en una sucesión monótona de rituales vacíos. Levantarse, ducharse, fingir que comía algo, mirar por la ventana, volver a la cama. Ocasionalmente, contestar algún mensaje o llamada para evitar que alguien apareciera en su puerta preocupado. Había desarrollado un talento especial para mantener a raya las visitas bien intencionadas, para hacer creer a todos que estaba procesando su duelo,
que avanzaba por ese camino de etapas que los libros de autoayuda describían con tanta seguridad. La realidad era diferente. No había avance, solo una espiral descendente que la llevaba cada vez más profundo en su aislamiento. La editorial le había concedido una excedencia tras varios intentos fallidos de reincorporarse al trabajo. Las traducciones que antes fluían con facilidad, ahora se le antojaban como rompecabezas imposibles. Las palabras en otros idiomas parecían haber perdido su correspondencia en el suyo propio, como si el lenguaje mismo se hubiera fracturado junto con su corazón. Elena observó las gotas resbalar por el cristal, formando caminos erráticos que se entrecruzaban. Pensó en los laberintos que Mateo dibujaba, cada vez más complejos, desafiándola a encontrar la salida. «Mira, mamá, este es especial. Tiene 3 caminos que llegan al final, pero solo uno te lleva a las estrellas». Ahora ella estaba atrapada en su propio laberinto, pero todos los caminos parecían conducir al mismo vacío. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Laura nuevamente. Esta vez Elena respondió, más por agotamiento que por deseo real de comunicarse. «Elena, por fin». La voz de su hermana sonaba aliviada. «Llevo días intentando hablar contigo». «Estoy bien, Laura», respondió automáticamente, la mentira tan familiar en sus labios que casi podía creerla ella misma. «No, no lo estás, y está bien que no lo estés». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Escucha, sé que no quieres consejos ni consuelos baratos. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que hay algo que quizás deberías considerar». Elena cerró los ojos preparándose para otro intento bien intencionado de ayudarla a superarlo, como si la muerte de un hijo fuera algo que pudiera superarse, como una gripe o un mal día en el trabajo. Ana, mi vecina, dirige un grupo de apoyo en el centro cultural del barrio. No es como te imaginas, no es gente sentada en círculo contando historias tristes, es más bien un espacio donde nadie te pide que estés bien, donde puedes simplemente existir con tu dolor. «Laura, agradezco tu preocupación, pero no creo que... Solo te pido que lo pienses», interrumpió su hermana con suavidad. «Se reúnen los martes a las 6. Te enviaré la dirección. Ve si quieres, no vayas si no quieres. Nadie te juzgará, en ningún caso». Cuando la llamada terminó, Elena dejó caer el teléfono sobre el sofá y volvió a fijar su mirada en la ventana. Las nubes se habían oscurecido, convirtiendo la tarde en una noche prematura. Pensó en las noches en que Mateo la despertaba emocionado durante las tormentas, fascinado por los relámpagos que iluminaban momentáneamente su habitación. ¿Sabes que la luz de un relámpago podría dar la vuelta a la Tierra 7 veces en un segundo, mamá? Datos, siempre datos. Su pequeño científico, su explorador de universos. Un relámpago iluminó la estancia, proyectando por un instante la sombra del telescopio contra la pared. Elena se acercó a él, quitó la funda protectora que ella misma había colocado semanas atrás y pasó sus dedos por el metal frío. Recordó la noche en que lo compraron, cómo los ojos de Mateo brillaron más que cualquier estrella cuando lo vio. Recordó las horas que pasaban juntos en el balcón, explorando constelaciones, inventando historias sobre viajes interestelares, soñando con futuros imposibles que ahora eran doblemente inalcanzables. Con movimientos lentos, como si estuviera manipulando algo frágil y precioso, Elena ajustó el telescopio hacia la ventana. A pesar de la tormenta, a pesar de las nubes que ocultaban el firmamento, lo orientó hacia donde sabía que estaría la constelación favorita de Mateo, Orión, el cazador celestial. No podía verla, pero sabía que estaba allí, más allá de la tormenta, más allá de su dolor, constante e inmutable. Apoyó su ojo en el visor, encontrando solo oscuridad. Y sin embargo, permaneció así durante minutos que se convirtieron en horas, buscando en la negrura una luz que sabía que existía, aunque fuera invisible para ella en ese momento. En algún momento de la noche, sus lágrimas regresaron, silenciosas pero constantes, como la lluvia que seguía cayendo sobre Madrid, lavando lentamente no su dolor, que seguía intacto, sino la capa de entumecimiento que lo había recubierto durante semanas. La dirección que Laura le había enviado correspondía a un edificio antiguo restaurado en el centro de Madrid, con una fachada de ladrillo rojo y grandes ventanales. Elena permaneció frente a él durante casi 20 minutos, observando a las personas que entraban y salían,
intentando reunir el valor para cruzar el umbral. No había ido con la intención real de asistir a la reunión del grupo de apoyo. Se había convencido a sí misma de que solo daría un paseo, que necesitaba aire, que pasaría cerca, pero no entraría. Y sin embargo, allí estaba, a escasos metros de la entrada, paralizada por un miedo que no lograba definir. Finalmente, cuando el reloj de una iglesia cercana marcó las 6, Elena dio media vuelta, dispuesta a regresar a la seguridad de su aislamiento. Fue entonces cuando la vio, una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un moño descuidado y ojos de un verde intenso que parecían cargar el peso de muchos inviernos. La mujer la miró directamente, como si la hubiera estado esperando, y le sonrió con una expresión que no pretendía ser alegre, sino simplemente comprensiva. ¿Primera vez?, preguntó con una voz ronca pero amable. Elena asintió, incapaz de articular palabra. «Yo también me fui la primera vez que vine», continuó la mujer. «Y la segunda, la tercera me quedé 5 minutos. Soy Teresa». «Elena», respondió mecánicamente, sorprendida por la sinceridad directa de aquella desconocida. «Bueno, Elena, ¿qué te parece si nos vamos juntas? Podemos caminar hasta el Parque del Retiro, tomar un café en esa cafetería horrible de la esquina que sirve el peor café de Madrid, pero tiene las mejores vistas del estanque, y así no tenemos que entrar ahí». Señaló con un gesto vago hacia el edificio. Había algo en Teresa, una franqueza desprovista de lástima, que hizo que Elena asintiera nuevamente. Caminaron en silencio durante los primeros minutos. Un silencio cómodo que ninguna de las dos parecía tener prisa por romper. El parque estaba tranquilo a esa hora, con la luz del atardecer filtrándose entre las hojas de los árboles, creando patrones dorados en el suelo. «Mi hijo Javier murió hace 7 años», dijo Teresa finalmente, mientras se sentaban en un banco frente al estanque. Tenía 22 años, un accidente de moto. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Era la primera vez que alguien le hablaba de la muerte de un hijo sin eufemismos, sin metáforas consoladoras, sin esa incomodidad que solía acompañar a tales conversaciones. «Mateo tenía 8», respondió en un susurro. Su corazón simplemente se detuvo. Teresa asintió, como si aquella breve frase contuviera toda la información necesaria, todo el universo de dolor que Elena cargaba. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó Teresa, «que la gente espera que en algún momento lo superes, como si fuera posible, como si un día pudieras decir, bueno, ya está, ya no me duele que mi hijo esté muerto». Elena sintió que algo se desataba en su interior, un nudo que llevaba meses apretándose. «Me dicen que tengo que seguir adelante, que a Mateo no le gustaría verme así». Las palabras salieron atropelladas, como si pudieran saber lo que él querría, como si yo misma lo supiera. «La gente dice estupideces». Teresa sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo de su abrigo. «¿Te molesta? Es mi único vicio superviviente». Elena negó con la cabeza, observando cómo Teresa encendía un cigarrillo con manos ligeramente temblorosas. «Durante casi 2 años no pude ni pronunciar el nombre de Javier», continuó Teresa, exhalando una nube de humo que se dispersó lentamente en el aire fresco de la tarde. «Ahora hablo de él todos los días, no porque ya no duela, sino porque he aprendido a convivir con el dolor. Es como...» buscó las palabras, «como esas personas que pierden una pierna y sienten dolor en el miembro fantasma. Sientes que debería estar ahí, pero no está, y duele precisamente porque no está». Elena observó a una pareja que paseaba a lo lejos, empujando un cochecito de bebé. Sintió la familiar punzada de resentimiento, de injusticia, pero también algo nuevo, una conexión con esta mujer que hablaba del dolor como lo que era, no como un estado transitorio del que había que escapar. «¿Qué te hizo seguir adelante?», preguntó sorprendiéndose a sí misma por su curiosidad genuina, la primera que sentía en meses. Teresa sonrió, una sonrisa que contenía más melancolía que alegría. «No seguí adelante, en el sentido que la gente suele darle a esa frase», respondió. «Encontré una forma de llevar mi dolor conmigo sin que me aplastara completamente. Javier era fotógrafo, ¿sabes? Documentaba la vida en los barrios marginales de Madrid. Después de su muerte, encontré cientos de fotografías que nunca llegó a revelar. Empecé a hacerlo yo misma, a aprender el proceso, a sumergirme en su mundo.
Ahora dirijo un taller de fotografía para jóvenes en riesgo de exclusión en Villaverde. Permanecieron en silencio durante unos minutos, observando cómo el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en las aguas tranquilas del estanque. «¿No tenías intención de ir al grupo hoy, verdad?», preguntó finalmente Teresa. «No», admitió Elena. «No sé por qué vine hasta aquí». «Yo creo que sí lo sabes». Teresa apagó su cigarrillo con cuidado. «Cuando estés lista, las puertas están abiertas. Mientras tanto, si quieres, podemos tomar ese café horrible que te mencioné. O simplemente quedarnos aquí, en silencio. A veces, el silencio compartido es mejor que 1000 palabras bien intencionadas». Elena sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. No era una lágrima de desesperación como las que había derramado durante meses, sino algo diferente, algo que no podía nombrar, pero que se sentía ligeramente más ligero. «Me gustaría quedarme en silencio un rato más», respondió. Y así lo hicieron. Dos mujeres unidas por el más doloroso de los vínculos, contemplando cómo la noche comenzaba a cubrir Madrid, sabiendo que la oscuridad no era permanente, pero tampoco lo era la luz, y que quizás la clave estaba en aprender a moverse entre ambas. El ruido de la cafetera italiana burbujeando en la cocina despertó a Elena. Por primera vez en meses, había dormido sin pesadillas, sin despertarse sobresaltada, buscando a Mateo en la oscuridad. Se incorporó lentamente, notando una ligereza extraña en sus miembros, como si su cuerpo hubiera descansado realmente. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, cuyas cortinas, por primera vez en meses, no había cerrado la noche anterior. Su encuentro con Teresa la había dejado con una sensación que no sabía definir. No era esperanza. Esa palabra le parecía demasiado luminosa, demasiado optimista para lo que sentía. Era más bien como si alguien hubiera abierto una pequeña ventana en la habitación oscura donde había estado encerrada, permitiendo que entrara un soplo de aire fresco. No cambiaba la oscuridad fundamental, pero la hacía ligeramente más respirable. Elena se dirigió a la cocina y se sirvió una taza de café, otro pequeño ritual que había abandonado tras la muerte de Mateo, conformándose con té que casi nunca bebía. El aroma intenso le recordó mañanas pasadas, cuando preparaba el desayuno mientras Mateo repasaba entusiasmado los planetas del sistema solar, memorizando sus características, soñando con visitarlos algún día. El recuerdo, en lugar de hundirla como solía suceder, permaneció con ella como una presencia casi tangible, pero no aplastante. Mercurio es el más cercano al Sol. Venus es el más caliente. La Tierra es nuestro hogar. Marte es donde quiero construir mi primera base espacial. La voz de Mateo resonaba clara en su memoria, y Elena se permitió escucharla en lugar de intentar silenciarla como había hecho durante meses, aterrorizada por el dolor que estos recuerdos traían consigo. Después de desayunar, Elena miró el teléfono. Había ignorado varios mensajes de su editor, quien pacientemente le enviaba pequeños encargos de traducción cada pocas semanas, a pesar de sus rechazos o sus trabajos incompletos. «Cuando te sientas lista, Elena», sin presión. Abrió el último correo, un pequeño texto científico sobre astronomía que necesitaba ser traducido del inglés al español para una revista de divulgación. No era casualidad. Sabía que su editor estaba intentando tentar su interés con un tema que conectaba con Mateo. En cualquier otro momento, esto le habría parecido una intrusión, una manipulación emocional. Hoy, sin embargo, lo contempló con una mirada diferente. Quizás había algo de verdad en lo que Teresa había dicho. No se trataba de seguir adelante en el sentido de dejar atrás a Mateo, sino de encontrar una forma de llevarlo consigo que no la destruyera por completo. Elena abrió su ordenador portátil, cubierto de polvo después de meses de desuso. La batería estaba completamente descargada. Mientras esperaba que se cargara lo suficiente para encenderse, su mirada se posó en la librería del salón, específicamente en la sección que contenía los libros de astronomía de Mateo. Se acercó y pasó los dedos por los lomos, deteniéndose en uno en particular, Atlas del cielo nocturno, un libro que habían comprado juntos y que contenía mapas detallados de constelaciones para cada mes del año. Lo sacó de la estantería con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Al abrirlo, un trozo de papel cayó al suelo. Elena lo recogió. Era un dibujo de Mateo,
una representación infantil pero detallada de lo que parecía ser un observatorio astronómico. En la parte superior, con su letra redondeada e irregular, había escrito Observatorio Saavedra Díaz, donde mamá y yo descubriremos nuevas estrellas. Las lágrimas llegaron inmediatamente, pero no eran las lágrimas paralizantes de los últimos meses. Eran lágrimas que fluían con una cualidad distinta, como si lavaran algo en su interior, dejando tras de sí no un vacío, sino un espacio donde podía respirar, donde podía sentir algo más que dolor. Se sentó en el sofá con el libro en su regazo y el dibujo entre sus dedos. El ordenador emitió un pitido, indicando que tenía suficiente carga para encenderse. Elena lo miró, luego volvió a mirar el dibujo de Mateo. Una idea comenzó a formarse en su mente, nebulosa al principio, pero ganando claridad con cada segundo que pasaba. El texto sobre astronomía que debía traducir trataba sobre la detección de exoplanetas, mundos que orbitan estrellas lejanas, algunos potencialmente habitables. Mateo había estado fascinado con este tema. De hecho, una de sus últimas preguntas había sido si algún día los seres humanos podrían vivir en uno de esos planetas distantes. Elena respiró profundamente y encendió el ordenador. Quizás no podría traducir el texto hoy ni mañana, pero tal vez podría comenzar a leerlo, a sumergirse nuevamente en ese universo que tanto había apasionado a su hijo, no para escapar de su dolor, sino para navegar a través de él de una manera diferente. Mientras el ordenador se iniciaba, Elena miró por la ventana. Era un día claro con un cielo azul intenso desprovisto de nubes. En algún lugar más allá de ese azul estaban las estrellas, invisibles durante el día, pero siempre presentes. Como Mateo pensó, invisible pero presente, una constante en su universo personal. Abrió el correo electrónico y descargó el documento adjunto. Nuevos métodos de detección de exoplanetas potencialmente habitables en la zona de habitabilidad estelar. Comenzó a leer, y por primera vez en mucho tiempo, las palabras no parecían símbolos vacíos en una pantalla. Tenían peso, tenían significado, conectaban con algo en su interior que había permanecido dormido, pero no muerto. No era un gran paso, no era una epifanía ni una curación milagrosa, era apenas un parpadeo de interés en un mundo que había perdido todo su color. Pero por ahora era suficiente, era un comienzo. La biblioteca pública del barrio estaba casi vacía a esa hora de la mañana. Elena recorría los pasillos entre estanterías, respirando el aroma característico a papel y tinta que siempre había asociado con momentos de tranquilidad. Hacía 2 semanas que había terminado la traducción del artículo sobre exoplanetas, sorprendiendo a su editor, quien no esperaba recibir el trabajo completo. «Es excelente, Elena. ¿Puedo enviarte algo más?» Había aceptado, esta vez conscientemente, pidiendo específicamente textos relacionados con la astronomía. Su incursión en la biblioteca tenía un propósito concreto. Después de sumergirse nuevamente en el mundo de las estrellas a través de las traducciones, había sentido la necesidad de explorar algo que llevaba semanas rondando su mente: los programas de divulgación astronómica para niños. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que había una conexión por descubrir, un hilo que seguir. Se detuvo frente a la sección de ciencias para jóvenes lectores. Recordó las muchas tardes que había pasado allí con Mateo, cómo sus ojos se iluminaban al descubrir un nuevo libro sobre agujeros negros o viajes espaciales. Pasó los dedos por los lomos de los libros, deteniéndose en títulos que le resultaban familiares. ¿Puedo ayudarte? La voz suave la sobresaltó. Era una bibliotecaria joven, con gafas de montura roja y una expresión amable. Estoy buscando información sobre... Elena dudó, sin saber exactamente cómo expresar lo que buscaba. Sobre programas de divulgación científica para niños, especialmente sobre astronomía. La bibliotecaria asintió, como si fuera una petición completamente normal. Tenemos algunos recursos en la sección de educación y también puedo mostrarte nuestra base de datos de programas comunitarios, ofreció. El Centro de Ciencias de Madrid tiene un excelente programa de observación estelar para familias y hay varios planetarios con actividades interactivas. Elena siguió a la bibliotecaria hasta un ordenador, donde le mostró varias páginas web y documentos. Mientras la joven hablaba entusiasmada sobre los diferentes programas,
Elena notó un cartel en el tablón de anuncios cercano. Se buscan voluntarios para el Club de Ciencias Infantil. Comparte tu pasión por el conocimiento. ¿Qué es ese club?, preguntó, interrumpiendo inadvertidamente la explicación de la bibliotecaria. Es una iniciativa que comenzamos hace unos meses, explicó ella siguiendo la mirada de Elena. Profesionales de distintas áreas ofrecen talleres para niños los sábados por la mañana. Tenemos matemáticas, biología, química, pero nos falta alguien para astronomía. Nuestro anterior voluntario se mudó a Barcelona. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el universo le estuviera enviando una señal, aunque racionalmente sabía que era solo una coincidencia. Yo no soy astrónoma, aclaró, solo una traductora con interés en el tema. La bibliotecaria sonrió. La mayoría de nuestros voluntarios no son especialistas académicos, sino personas apasionadas que quieren compartir su entusiasmo. Si tienes conocimientos básicos y ganas de aprender junto con los niños, eso es más que suficiente. Elena tomó el folleto informativo que la bibliotecaria le ofrecía, prometiendo pensarlo. Al salir de la biblioteca, el sol de mediodía la recibió con una calidez que contrastaba con el aire acondicionado del interior. Se detuvo un momento, cerrando los ojos y dejando que los rayos calentaran su piel. La idea de estar rodeada de niños, de hablar sobre estrellas y planetas, despertaba sentimientos contradictorios en su interior. Por un lado, el miedo a que cada rostro infantil le recordara dolorosamente a Mateo. Por otro, una intuición creciente de que quizás allí, en ese espacio de asombro y descubrimiento que su hijo tanto había amado, podría encontrar una forma de honrar su memoria que fuera constructiva en lugar de destructiva. Decidió caminar hasta el Parque del Retiro. Necesitaba espacio para pensar. El parque estaba más concurrido que de costumbre, con familias disfrutando del buen tiempo, turistas tomando fotografías y parejas de ancianos sentadas en los bancos, observando el ir y venir de la gente. Elena encontró un lugar tranquilo cerca del estanque y se sentó sacando el folleto de su bolso. «Comparte el asombro de descubrir el mundo», rezaba el encabezado. Las palabras resonaron en ella, recordándole las incontables veces que había visto ese mismo asombro en los ojos de Mateo cuando aprendía algo nuevo sobre el cosmos. Recordó especialmente una noche en que habían observado una lluvia de estrellas desde la terraza de sus padres en la sierra. Cada estrella fugaz es un deseo, mamá, pero también es ciencia. ¿No es increíble que algo pueda ser mágico y científico a la vez? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Teresa. «Café esta tarde, traigo noticias». Desde su encuentro inicial, habían mantenido un contacto esporádico pero significativo. No hablaban diariamente, ni siquiera semanalmente, pero de alguna manera Teresa parecía intuir cuándo Elena necesitaba esa conexión. Sus conversaciones no siempre giraban en torno a sus hijos perdidos. A veces hablaban de libros, de la ciudad, de la política, o simplemente compartían un silencio cómodo mientras observaban el mundo pasar. Elena respondió afirmativamente y guardó el folleto en su bolso. Mientras se levantaba, su mirada se cruzó con la de una niña de unos 6 años que jugaba cerca, persiguiendo palomas con la determinación característica de la infancia. La niña le sonrió, un gesto espontáneo y sin motivo aparente, antes de continuar con su juego. Elena le devolvió la sonrisa, sintiendo una pequeña grieta en la muralla que había construido entre ella y el mundo. No era suficiente para derribarla, pero sí para dejar entrever que tal vez existía un camino de vuelta a la vida, uno que no traicionara la memoria de Mateo, sino que la honrara. La cafetería donde se encontraron era pequeña y acogedora, con mesas de madera oscura y lámparas que proyectaban una luz cálida sobre las paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro de Madrid. Teresa ya estaba allí cuando Elena llegó, con una taza de café frente a ella y una carpeta sobre la mesa. «Llegas justo a tiempo», saludó Teresa señalando la silla frente a ella. «Acabo de pedir. Su café sigue siendo horrible, pero tienen un bizcocho de limón que compensa cualquier pecado». Elena se sentó, agradeciendo en silencio la falta de preguntas sobre cómo se encontraba. Era refrescante no tener que responder constantemente a esa pregunta, cuya respuesta real era demasiado compleja para una conversación casual. «¿Qué noticias traes?», preguntó después de pedir un té. Teresa abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Eran imágenes de jóvenes,
en lo que parecía ser un estudio de fotografía improvisado, manipulando cámaras, ajustando luces, examinando negativos. El Centro Cultural nos ha concedido una exposición, explicó con un brillo de orgullo en sus ojos verdes. Las fotografías de mis chicos, junto con algunas de Javier, se inaugurará el mes que viene. Elena examinó las imágenes con genuino interés. Había una vitalidad en ellas, una energía cruda que contrastaba con la temática, a menudo dura, de las escenas retratadas: calles deterioradas, edificios abandonados, rostros marcados por la vida. Son impresionantes, dijo sinceramente. Hay tanta verdad en ellas. Teresa asintió, complacida por la observación. Eso es exactamente lo que Javier siempre buscaba en sus fotografías: la verdad detrás de la imagen, la historia que se esconde en las sombras y las luces. Hizo una pausa, bebiendo un sorbo de café. Los chicos han aprendido bien. Algunos de ellos nunca habían sostenido una cámara que no fuera la de un teléfono móvil antes de unirse al taller. Elena percibió el orgullo maternal en la voz de Teresa, no muy diferente del que ella misma había sentido tantas veces al ver los logros de Mateo. Comprendió entonces que Teresa había encontrado una forma de extender su maternidad más allá de la muerte de su hijo, no como un reemplazo, sino como una continuación de ese amor que no tenía dónde depositarse. «Quería pedirte algo», continuó Teresa, sacando un papel de la carpeta. «Necesitamos textos para acompañar las fotografías en la exposición. Pequeñas explicaciones, reflexiones, poemas quizás. Sé que eres traductora, que tienes facilidad con las palabras». Elena sintió una oleada de pánico. Era una cosa traducir textos científicos en la soledad de su apartamento, y otra muy diferente, crear algo original que sería expuesto públicamente. «Teresa, yo no soy escritora, solo traduzco lo que otros escriben». «Traducir es una forma de escribir», rebatió Teresa con suavidad. «Tienes que entender profundamente el texto original para poder trasladarlo a otro idioma sin perder su esencia. Es un arte en sí mismo». Elena bajó la mirada hacia su té, que acababa de ser servido. El aroma a jazmín ascendía en volutas de vapor, recordándole momentáneamente las noches en que preparaba esta misma infusión para ayudar a Mateo a dormir cuando estaba demasiado excitado por algún descubrimiento astronómico. «Además», añadió Teresa como si pudiera leer sus pensamientos, «creo que tienes cosas que decir, Elena. No sobre la fotografía necesariamente, sino sobre lo que significa ver el mundo a través de ojos diferentes, sobre cómo la perspectiva lo cambia todo». Elena pensó en el folleto del Club de Ciencias que llevaba en su bolso, en la posibilidad de compartir con otros niños la pasión que Mateo había tenido por las estrellas. Pensó en cómo la astronomía era, en esencia, una forma de mirar el universo, de buscar patrones en el caos aparente, de encontrar significado en la inmensidad. «Lo pensaré», respondió finalmente, sabiendo que era más que una simple evasiva. «Realmente lo consideraría». Teresa sonrió, como si hubiera obtenido exactamente la respuesta que esperaba. «Eso es todo lo que pido», dijo, guardando las fotografías nuevamente en la carpeta. «Ahora cuéntame, ¿qué has estado haciendo estos días? ¿Hay algo diferente en ti?» Elena dudó un momento antes de sacar el folleto del Club de Ciencias y colocarlo sobre la mesa. No estaba segura de poder articular la voz alta, la confluencia de miedo y esperanza que la propuesta había despertado en ella. «Encontré esto hoy», explicó. «Están buscando un voluntario para dirigir talleres de astronomía para niños». Teresa tomó el folleto y lo leyó con atención, asintiendo lentamente. «¿Y estás considerando presentarte?» No era una pregunta. «No lo sé», admitió Elena. «Una parte de mí siente que podría ser significativo, de alguna manera. Otra parte está aterrorizada». «Ambas partes tienen razón», respondió Teresa devolviendo el folleto. «Será significativo y será aterrador. La cuestión es, ¿cuál de esas voces quieres escuchar?». Elena contempló la pregunta, sintiendo su peso y su simplicidad al mismo tiempo. Durante meses había escuchado únicamente la voz del miedo, del dolor, de la parálisis. La otra voz, la que susurraba posibilidades, conexiones, continuidad, había sido apenas audible,
un murmullo ahogado por el rugido de la pérdida. «No se trata de reemplazar a Mateo», dijo finalmente, expresando en voz alta el temor que subyacía a su indecisión. «No busco otros niños para llenar su vacío». «Por supuesto que no». Teresa tomó su mano sobre la mesa, un gesto inusual en ella. «Se trata de honrar lo que él amaba, de mantener viva su curiosidad, su asombro. Se trata de transformar el dolor en algo que respire, que crezca, que ilumine, en lugar de consumir». Las palabras de Teresa resonaron con algo que Elena había estado sintiendo, pero no había logrado articular. No se trataba de seguir adelante en el sentido de dejar atrás a Mateo, sino de llevarlo consigo de una manera que no fuera destructiva, que no la mantuviera anclada en un presente congelado donde el tiempo se había detenido en el momento de su muerte. «¿Sabes qué fue lo más difícil para mí después de perder a Javier?», continuó Teresa. «Darme cuenta de que el mundo no se había detenido con él, que el sol seguía saliendo, que la gente seguía riendo, que la vida continuaba implacablemente. Me pareció una traición, como si el universo entero estuviera ignorando deliberadamente que mi hijo ya no estaba en él». Elena asintió, reconociendo ese mismo sentimiento de indignación ante la persistencia del mundo. Pero luego entendí algo. La voz de Teresa se suavizó. Que esa continuidad, esa obstinada persistencia de la vida, también era una forma de inmortalidad para Javier. Porque mientras el mundo siguiera girando, mientras quedara alguien que recordara su nombre, su risa, su forma de ver las cosas, él seguiría de alguna manera presente. La revelación no era nueva para Elena, la había intuido en sus momentos de mayor claridad, pero escucharla expresada con tanta sencillez y contundencia le daba una solidez que antes no tenía. «Voy a pensarlo», dijo, refiriéndose tanto al Club de Ciencias como a los textos para la exposición. «De verdad». «Lo sé», respondió Teresa con una sonrisa tranquila. «Y sea cual sea tu decisión, estará bien». Cuando Elena regresó a su apartamento esa tarde, lo hizo con un sentido de propósito que hacía meses no experimentaba. No era una resolución firme ni un plan definido, sino más bien la sensación de estar al borde de algo, de un cambio inminente que no borraba el pasado, sino que lo incorporaba a un futuro posible. Miró el telescopio de Mateo, que ahora ocupaba un lugar permanente junto a la ventana, y por primera vez en mucho tiempo no sintió únicamente dolor al contemplarlo, sino también una extraña forma de gratitud por todo lo que ese instrumento representaba: curiosidad, descubrimiento, asombro ante lo desconocido, valores que Mateo había encarnado y que, quizás, ella podría ayudar a despertar en otros niños. La sala estaba llena de un nervioso silencio expectante. Elena permanecía de pie junto a la ventana, observando cómo los rayos del sol de la tarde iluminaban el polvo suspendido en el aire, creando haces dorados que parecían materializar la tensión del momento. A su alrededor, 15 pares de ojos infantiles la miraban con una mezcla de curiosidad y anticipación. Era su primera sesión como voluntaria del Club de Ciencias, y a pesar de las semanas de preparación, sentía que las palabras habían desaparecido de su mente. Habían pasado 2 meses desde su conversación con Teresa en la cafetería. 2 meses de dudas, de avances y retrocesos, de noches en vela contemplando fotografías de Mateo y preguntándose si estaba traicionando su memoria o honrándola. Finalmente, una semana atrás, había enviado el correo electrónico a la biblioteca ofreciéndose como voluntaria para el taller de astronomía. La respuesta había sido inmediata y entusiasta. «Empezamos este sábado». Ahora, enfrentada a la realidad de esos niños de entre 6 y 10 años que esperaban que les revelara los secretos del cosmos, Elena sentía que se había precipitado. ¿Qué podía ofrecerles ella, que no era astrónoma, ni científica, ni siquiera profesora? «¿Vamos a ver estrellas de verdad?», preguntó una niña pequeña, de cabello rizado y grandes ojos oscuros, rompiendo el silencio. La pregunta, tan similar a las que Mateo solía hacer, actuó como un catalizador. Elena sintió que algo se descongelaba en su interior. «Las estrellas siempre están ahí, aunque no podamos verlas durante el día», respondió, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Es como cuando juegas al escondite. Que no puedas ver a alguien no significa que no esté ahí, ¿verdad?».
La niña asintió con solemnidad, como si acabara de recibir una profunda verdad filosófica. «Me llamo Elena», continuó, dirigiéndose a todo el grupo. «Y hoy vamos a empezar un viaje muy especial. Vamos a explorar el universo, pero no con naves espaciales, sino con algo igual de poderoso, nuestra imaginación y la ciencia». A medida que hablaba, Elena sintió que las palabras fluían con más naturalidad. Había preparado una presentación sencilla sobre el sistema solar, con imágenes espectaculares de cada planeta y actividades interactivas que permitirían a los niños comprender las dimensiones y distancias relativas. «¿Alguien sabe cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar?», preguntó, mostrando una diapositiva con los 8 planetas a escala. Varias manos se levantaron inmediatamente. «Júpiter», exclamó un niño con gafas demasiado grandes para su rostro pequeño. «Exacto», confirmó Elena. «Júpiter es tan grande que podrían caber más de 1000 tierras dentro de él». Los ojos de los niños se abrieron con asombro ante esta información, y Elena recordó vívidamente la misma expresión en el rostro de Mateo cuando le había contado ese mismo dato años atrás. El recuerdo, en lugar de paralizarla como habría ocurrido meses antes, le dio fuerzas. Era como si, de alguna manera, Mateo estuviera presente en esa sala, en el asombro de esos niños, en su propia voz explicando los misterios del cosmos. La hora pasó volando. Los niños construyeron modelos del sistema solar con pelotas de diferentes tamaños, calcularon cuánto pesarían en diferentes planetas y aprendieron sobre las constelaciones a través de un juego en el que tenían que conectar estrellas con hilos para formar las figuras que los antiguos habían imaginado en el cielo nocturno. Al final de la sesión, mientras los padres recogían a sus hijos, la niña de cabello rizado se acercó a Elena con un dibujo, una figura femenina rodeada de estrellas y planetas. «Eres tú», explicó con la sencillez propia de la infancia, «la señora de las estrellas». Elena tomó el dibujo con manos ligeramente temblorosas, profundamente conmovida por el gesto. «Es precioso, gracias», respondió. «¿Cómo te llamas?» «Lucía», respondió la niña. «¿Puedo traer mi telescopio la próxima vez? Me lo regalaron por mi cumpleaños, pero no sé usarlo bien». «Por supuesto», asintió Elena. «De hecho, la próxima semana hablaremos sobre telescopios y cómo funcionan». Cuando el último niño se marchó, Elena permaneció sentada en la sala vacía, contemplando el dibujo de Lucía, la señora de las estrellas. El título le provocó una sonrisa agridulce. Mateo solía llamarla Capitana Estelar cuando jugaban a explorar el universo desde la seguridad de su habitación. Recogió sus materiales lentamente, saboreando la sensación de cansancio satisfecho que la embargaba. No había sido perfecto. Había titubeado en algunas explicaciones. Había olvidado mencionar detalles que había planeado compartir, pero había conectado con esos niños, había visto el brillo de la curiosidad en sus ojos, había sentido que algo importante estaba sucediendo en esa sala. Al salir de la biblioteca, el atardecer teñía el cielo de Madrid con tonos rojizos y dorados. Elena levantó la mirada instintivamente, buscando el punto donde pronto aparecería Venus, el lucero vespertino. Una costumbre que había compartido con Mateo y que había abandonado tras su muerte, como tantas otras pequeñas rutinas que habían dado forma a sus días juntos. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Teresa. «¿Cómo ha ido?» «Bien», respondió Elena. «Diferente a lo que esperaba. Más real». «¿Te veré en la inauguración de la exposición el viernes?», preguntó Teresa. Elena recordó los textos que había escrito para acompañar las fotografías, después de muchas noches de intentos fallidos y páginas descartadas. Finalmente, había encontrado las palabras adecuadas, no intentando explicar las imágenes, sino dialogando con ellas, estableciendo un puente entre la mirada del fotógrafo y la del espectador. «Allí estaré», confirmó. Mientras caminaba hacia la estación de metro, Elena se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad imperiosa de regresar a la seguridad de su apartamento. El mundo exterior, con sus colores, sonidos y movimiento, ya no parecía un lugar hostil del que refugiarse, sino un espacio que podía volver a habitar, paso a paso, respetando su propio ritmo. No era superación, esa palabra que tanto había llegado a detestar en boca de quienes pretendían consolarla.
Era más bien una forma de integración. El dolor seguía ahí, profundo y permanente, pero ya no la definía por completo. Había espacios donde otras emociones podían existir, donde podía sentir algo más que ausencia. Esa noche, Elena sacó el telescopio al balcón. El cielo estaba excepcionalmente claro para ser Madrid, con las estrellas más brillantes visibles a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. Ajustó el instrumento con cuidado, recordando las lecciones que Mateo le había dado, su paciencia infinita cuando ella confundía los ajustes. A través de la lente localizó Júpiter, un punto brillante que revelaba su naturaleza planetaria por su falta de parpadeo. Sintió una punzada de dolor al pensar en cómo Mateo habría disfrutado de esa visión en todas las noches de observación que nunca compartirían. Pero junto a ese dolor, casi entrelazada con él, sintió también gratitud por todo lo que sí habían compartido, por las semillas de curiosidad y asombro que él había plantado en ella y que ahora, de alguna manera, estaba comenzando a cultivar en otros. ¿Me ves, Mateo?, susurró a las estrellas, sin esperar realmente una respuesta, pero encontrando consuelo en la pregunta misma. Estoy intentando mantener vivas tus estrellas. La galería estaba abarrotada para la inauguración de la exposición Miradas Periféricas. Las paredes blancas se habían transformado en un lienzo donde se desplegaban fotografías en blanco y negro que documentaban la vida en los márgenes de Madrid. Ancianos solitarios en plazas olvidadas, niños jugando entre edificios abandonados, trabajadores nocturnos capturados en momentos de pausa, rostros marcados por historias que se adivinaban pero no se explicitaban. Elena se movía entre los asistentes con cierta incomodidad. Había olvidado lo que era estar rodeada de tanta gente, participar en conversaciones triviales, sonreír educadamente a desconocidos. Teresa, en cambio, parecía en su elemento, explicando las técnicas fotográficas a los visitantes, presentando a sus jóvenes aprendices a críticos y aficionados, señalando detalles que un ojo no entrenado podría pasar por alto. «Ahí estás». Teresa se acercó a Elena, ofreciéndole una copa de vino. «Ven, quiero mostrarte algo». La guió a través de la multitud hacia una sección apartada de la exposición. Allí, junto a una serie de retratos particularmente impactantes, estaban los textos que Elena había escrito, impresos en paneles elegantes que acompañaban a las fotografías sin competir con ellas. «La gente los está leyendo de verdad», comentó Teresa con orgullo. «No como suele ocurrir en estas exposiciones, donde todos fingen interesarse por los textos, pero solo miran las imágenes. Están realmente deteniéndose a leerlos». Elena observó a una mujer mayor que leía atentamente uno de sus textos, uno en el que había reflexionado sobre la forma en que la luz del atardecer transformaba incluso los escenarios más desolados en espacios de belleza efímera. La mujer asintió para sí misma, como si las palabras hubieran tocado algo en su interior, antes de moverse a la siguiente fotografía. «Creo que es porque no intentan explicar las imágenes», respondió Elena. «Solo conversan con ellas». Teresa sonrió, un gesto que iluminó sus ojos verdes con una calidez que contrastaba con su habitual reserva. «Exactamente. Es lo que Javier siempre decía sobre la relación entre texto e imagen. No deben explicarse mutuamente, sino enriquecerse». La mención de Javier ya no venía acompañada de ese dolor crudo que Elena había percibido en los primeros encuentros con Teresa. Había una melancolía, por supuesto, pero también un orgullo tranquilo, una forma de presencia que no negaba la ausencia. «Hay alguien a quien quiero presentarte», continuó Teresa guiándola hacia un rincón de la galería donde un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y gafas de montura negra, examinaba una de las fotografías con atención profesional. «Antonio, ella es Elena, la escritora de los textos que acompañan la exposición», presentó Teresa. «Elena, Antonio es el director del Centro Cultural de Chamberí». El hombre estrechó la mano de Elena con una sonrisa cálida. «Sus textos son excepcionales», dijo con sinceridad. «Tienen una profundidad que complementa perfectamente las imágenes sin imponerse a ellas». «Gracias», respondió Elena, sorprendida por la intensidad del cumplido. «Aunque no soy escritora, solo traductora. A veces, la mejor escritura viene de quienes no se consideran escritores», rebatió Antonio. «Teresa me ha contado que también está dirigiendo un taller de astronomía para niños,
en la biblioteca del barrio. Elena miró a Teresa con una ceja alzada, preguntándose cuánto más habría compartido sobre ella. Apenas estoy comenzando, aclaró. Es un proyecto pequeño, pero significativo, añadió Antonio. Verá, en el Centro Cultural estamos desarrollando un programa para el próximo año centrado en la divulgación científica desde una perspectiva humanista. La idea es explorar cómo la ciencia y el arte pueden dialogar, cómo pueden enriquecerse mutuamente. Hizo una pausa, evaluando la reacción de Elena. Me preguntaba si estaría interesada en colaborar con nosotros, quizás dirigiendo talleres similares a los que ofrece en la biblioteca, pero con un enfoque más amplio. La propuesta tomó a Elena completamente por sorpresa. Miró a Teresa, quien la observaba con una expresión que mezclaba expectativa y comprensión, como si entendiera perfectamente lo abrumador que resultaba recibir tal ofrecimiento después de meses de aislamiento voluntario. Yo necesitaría pensarlo, respondió finalmente. Es muy halagador, pero no estoy segura de estar preparada para un compromiso así. Por supuesto, asintió Antonio sin mostrar decepción. No hay prisa. El programa no comenzaría hasta dentro de unos meses. Mientras tanto, quizás podría visitar el centro, conocer nuestras instalaciones, hablar con algunos de los otros colaboradores. Intercambiaron tarjetas y Antonio se excusó para saludar a otros invitados, dejando a Elena y Teresa solas nuevamente. No me mires así, se defendió Teresa ante la mirada acusadora de Elena. No planeé esto. Simplemente le mencioné tu taller y se interesó. El resto ha sido cosa suya. Es demasiado, murmuró Elena. Apenas estoy empezando a... Buscó la palabra adecuada, a reincorporarme al mundo. No sé si puedo asumir algo tan grande. Teresa tomó su copa de vino y dio un pequeño sorbo antes de responder. Nadie te está pidiendo que decidas ahora. Solo que lo consideres, que explores la posibilidad. Hizo una pausa. ¿Sabes qué me dijo mi terapeuta cuando empecé el taller de fotografía? Que el dolor es como un río. Puedes dejarte arrastrar por él y ahogarte. Puedes intentar detenerlo y ser destruida por su fuerza, o puedes aprender a navegar en él, a utilizarlo como medio para llegar a algún lugar. Elena consideró la metáfora, reconociendo su verdad esencial. Durante meses, había intentado primero detener el río de su dolor, pretendiendo que no existía, encerrándose en su apartamento como si el mundo se hubiera detenido junto con el corazón de Mateo. Luego, se había dejado arrastrar por él, sumergiéndose en la desesperación, en la ira, en la negación. Ahora quizás estaba aprendiendo a navegar esas aguas turbulentas, a utilizarlas como impulso en lugar de permitir que la hundieran. Lo pensaré, prometió, sabiendo que esta vez realmente lo haría. Pero ahora mismo, solo quiero disfrutar de esta noche, de ver tus fotografías, de saber que mis palabras están siendo leídas. Teresa sonrió, levantando su copa en un pequeño brindis silencioso. A eso me refiero con navegar el río, dijo simplemente. Más tarde, mientras Elena recorría nuevamente la exposición, se detuvo frente a una fotografía que no había notado antes, un amanecer sobre los tejados de Madrid, con la silueta oscura de lo que parecía ser un telescopio en primer plano. La imagen transmitía una extraña mezcla de soledad y esperanza, de oscuridad cediendo paso a la luz. El texto que la acompañaba no era suyo, y sin embargo resonaba profundamente con ella. El amanecer no niega la noche, simplemente la transforma. Lo que fue oscuridad se convierte en el lienzo donde la luz comienza a pintar nuevas posibilidades. Elena se quedó largo tiempo contemplando aquella imagen, sintiendo que de alguna manera capturaba el momento vital en que se encontraba. Un amanecer tentativo después de una larga noche, no un retorno a la luz plena del mediodía, que quizás nunca volvería a experimentar, sino un espacio intermedio donde la oscuridad y la luz coexistían, donde el dolor y la posibilidad se entrelazaban en un nuevo tipo de paisaje interior. El apartamento había cambiado sutilmente en los últimos meses. No eran grandes transformaciones. Las fotografías de Mateo seguían en las paredes, sus libros continuaban en las estanterías, su habitación permanecía intacta, pero había pequeños indicios de vida renovada. Plantas nuevas en las ventanas, libros de astronomía más recientes junto a los antiguos, un tablón de corcho en la pared de la cocina,
donde ahora se mezclaban los dibujos de Mateo con notas para los talleres de astronomía, calendarios de actividades del centro cultural y fotografías recientes. Elena con Teresa en la inauguración de la exposición. Elena rodeada de niños con telescopios caseros. Elena junto a Antonio y otros colaboradores del programa de divulgación científica. Habían pasado 6 meses desde que Elena diera su primer taller en la biblioteca. 6 meses de cambios graduales, de pequeños pasos hacia una vida que ya no estaba definida únicamente por la ausencia de Mateo, sino también por nuevas presencias, nuevas conexiones, nuevos propósitos. El programa en el Centro Cultural había comenzado hace 2 meses. Elena finalmente había aceptado la propuesta de Antonio, aunque con condiciones claras. Mantendría su independencia, diseñaría ella misma los contenidos y podría retirarse si sentía que no estaba preparada. Para su sorpresa, lejos de ser una carga, el trabajo se había convertido en un ancla, en un espacio donde podía canalizar tanto su dolor como su amor por Mateo de maneras constructivas. Había titulado su programa Astronomía para almas curiosas, una combinación de observación estelar, mitología de las constelaciones, física básica y creatividad. Los participantes no eran solo niños, como en la biblioteca, sino personas de todas las edades, jubilados fascinados por el cosmos, adolescentes interesados en la ciencia, padres que buscaban actividades significativas para compartir con sus hijos. Esta tarde, Elena preparaba materiales para la sesión del día siguiente, que estaría dedicada a los exoplanetas y la búsqueda de vida en el universo. Sobre la mesa del comedor, convertida ahora en espacio de trabajo, se acumulaban libros, recortes de revistas científicas, modelos a escala del sistema solar y su ordenador portátil donde una presentación a medio terminar mostraba imágenes espectaculares de mundos distantes. El timbre sonó, interrumpiendo su concentración. Era Teresa, quien traía una carpeta bajo el brazo y una expresión que mezclaba entusiasmo y nerviosismo, una combinación poco habitual en ella. «No te esperaba hoy», comentó Elena, ofreciéndole una taza de té que Teresa aceptó con un gesto de agradecimiento. «Voy de camino al taller, pero quería mostrarte esto primero», explicó, sacando varios documentos de la carpeta. «Es oficial. Tenemos la subvención del Ministerio de Cultura para expandir el programa de fotografía. Podremos trabajar en 3 barrios más, con más equipamiento, más educadores». Elena abrazó a su amiga, genuinamente feliz por ella. Habían compartido tanto en estos meses, los avances, los retrocesos, los momentos de duda, las pequeñas victorias. Teresa se había convertido en mucho más que la mujer que la había abordado aquel día frente al centro cultural. Era ahora una confidente, un espejo, una compañera de viaje en un camino que ninguna de las dos había elegido, pero que ambas estaban aprendiendo a recorrer. «Esto merece una celebración», declaró Elena. «¿Cena en mi casa el viernes? Invitaré también a Antonio. Ha estado trabajando duro para conseguir apoyo para nuestros programas». Teresa asintió, visiblemente complacida con la idea. «Me parece perfecto», respondió. «¿Sabes? A veces me sorprende cómo han cambiado las cosas. Hace un año ninguna de las dos habríamos imaginado estar organizando cenas, dirigiendo talleres, haciendo planes». Elena contempló la observación, reconociendo su profunda verdad. Hace un año, el futuro había dejado de existir para ella. Vivía en un presente congelado, un espacio-tiempo distorsionado donde cada día era idéntico al anterior, cada momento una repetición del mismo dolor. Ahora, aunque el dolor seguía presente, ya no era lo único que habitaba en ella. «¿Has pensado en la propuesta de la editorial?», preguntó Teresa, cambiando de tema. La propuesta a la que se refería había surgido de manera inesperada. El editor de Elena, impresionado por los textos que había escrito para la exposición fotográfica y por el éxito de su programa en el Centro Cultural, le había sugerido la posibilidad de escribir un libro, una combinación de divulgación astronómica y reflexión personal, una exploración del cosmos como metáfora y como realidad científica. «Todavía no estoy segura», admitió Elena. «No sé si tengo la autoridad para escribir sobre astronomía a ese nivel, y en cuanto a lo personal», dejó la frase inconclusa. «Nadie te está pidiendo que expongas tu dolor como un espectáculo», respondió Teresa con suavidad.
Pero tu forma de entrelazar la ciencia con la experiencia humana es única. Tu perspectiva tiene valor precisamente porque no eres una astrónoma académica, sino alguien que ha encontrado en las estrellas un lenguaje para hablar de lo inefable. Elena reflexionó sobre las palabras de su amiga. Era cierto que en sus talleres había desarrollado una forma particular de abordar la astronomía, no como un conjunto de datos y teorías abstractas, sino como una narrativa cósmica que resonaba con la experiencia humana. Hablaba de agujeros negros en términos de pérdidas transformadoras, de estrellas binarias como metáforas de relaciones que persisten incluso cuando parece imposible, de la materia oscura como representación de todo lo que no podemos ver pero que sabemos que está ahí, sosteniendo el universo. Lo pensaré, prometió, la misma respuesta que había dado tantas veces en estos meses, pero que ahora tenía un significado diferente. Ya no era una forma de posponer decisiones por miedo, sino un compromiso real de considerar posibilidades que antes habría descartado automáticamente. Cuando Teresa se marchó, Elena volvió a sus materiales para el taller del día siguiente. Entre los papeles encontró un dibujo que Lucía, la niña de cabello rizado, le había entregado la semana anterior. Representaba a Elena sosteniendo un telescopio que apuntaba hacia un cielo lleno de estrellas. Junto al telescopio, una figura pequeña y transparente, casi etérea, parecía observar el mismo cielo. Elena había contenido las lágrimas cuando Lucía, con la sencillez y la intuición de sus 7 años, le había explicado: «Es tu hijo. Está viendo las estrellas contigo». Elena colocó el dibujo en el tablón, junto a todos los demás. No era la primera vez que uno de los niños del taller mencionaba a Mateo. Ella había decidido desde el principio no ocultar su historia, no por autocompasión o para despertar simpatía, sino porque formaba parte integral de su camino hacia la astronomía, de su forma de entender y explicar el cosmos. Las estrellas que vemos ya no existen tal como las observamos, solía explicar en sus talleres. Su luz ha viajado durante años, décadas, siglos hasta llegar a nosotros. Cuando miramos al cielo nocturno, estamos viendo el pasado. Y sin embargo, esa luz sigue siendo real, sigue iluminándonos, sigue siendo bella y significativa. Era su forma de hablar de Mateo sin nombrarlo directamente, su manera de expresar cómo su ausencia física no negaba su continua influencia, cómo su luz seguía llegando a ella a través del tiempo y el espacio, transformada pero no extinguida. Esa noche, como tantas otras desde que había comenzado su nueva vida, Elena salió al balcón con el telescopio. El cielo de Madrid no era el ideal para la observación astronómica, pero había aprendido a encontrar belleza incluso en las pocas estrellas visibles entre la contaminación lumínica. Había algo simbólico en ese acto de buscar luz en la oscuridad imperfecta de la ciudad, de encontrar sentido incluso en un cielo parcialmente velado. Ajustó el telescopio hacia Orión, la constelación favorita de Mateo. Mientras observaba las estrellas que formaban el cinturón del cazador mítico, pensó en todas las noches que habían compartido contemplando ese mismo patrón celeste, en todas las preguntas que Mateo había formulado sobre la vida en otros planetas, sobre el origen del universo, sobre lo que había más allá de lo visible. «Algún día descubriremos que no estamos solos, mamá», había dicho una vez. «No puede ser que en todo ese espacio infinito seamos los únicos que miramos hacia arriba y nos preguntamos». Elena recordó esas palabras ahora, no con la punzada dolorosa de lo perdido, sino con una especie de gratitud melancólica por haberlas escuchado, por haber sido parte del asombro de Mateo ante el cosmos, por haber compartido, aunque fuera brevemente, su visión del universo. «No estás solo, Mateo», susurró a las estrellas. «Hay otros niños mirando al cielo ahora, haciéndose las mismas preguntas que tú te hacías, soñando los mismos sueños. Y de alguna manera, a través de mí, les estás enseñando a mirar hacia arriba». No era consuelo, no era superación, no era ninguna de esas palabras vacías que tanto había detestado en los meses posteriores a su pérdida. Era algo más complejo, más verdadero, una forma de convivir con la ausencia sin negarla, de transformar el dolor en un puente hacia otros, de mantener viva no solo la memoria de Mateo, sino también su curiosidad, su asombro, su forma de relacionarse con el mundo.
Mientras observaba las estrellas, Elena pensó en el libro que le habían propuesto escribir. Quizás era el siguiente paso en este camino inesperado. Quizás era otra forma de navegar el río del dolor, de convertirlo en algo que pudiera iluminar a otros que atravesaban sus propias aguas oscuras. El camino de las estrellas rotas, murmuró, un título que había aparecido en su mente de forma espontánea. Sonaba adecuado. Las estrellas seguían ahí, aunque algunas se hubieran apagado. El camino continuaba, aunque fuera diferente al que había imaginado. Mañana llamaría a su editor. Mañana daría otro pequeño paso en esta nueva vida que no había elegido, pero que estaba aprendiendo a construir día a día, noche a noche, estrella a estrella. El manuscrito descansaba sobre la mesa, sus páginas ordenadas y numeradas, listas para ser enviadas a la editorial. Elena lo contemplaba con una mezcla de orgullo y aprehensión, consciente del viaje personal y creativo que representaba. Había trabajado en él durante 8 meses, intercalando su escritura con los talleres en el Centro Cultural, con sesiones de observación estelar en la sierra con grupos de aficionados, con largas conversaciones con Teresa sobre la naturaleza del dolor y la transformación. El camino de las estrellas rotas, un viaje personal a través del cosmos, se había convertido en mucho más que el libro de divulgación astronómica que su editor había imaginado inicialmente. Era una exploración del universo desde la perspectiva de alguien que había experimentado la pérdida más profunda, una reflexión sobre cómo los fenómenos cósmicos, supernovas, agujeros negros, estrellas binarias, nebulosas planetarias, resonaban con la experiencia humana del duelo, la supervivencia y la reconstrucción. Cada capítulo combinaba explicaciones científicas accesibles con reflexiones personales, no como una memoria explícita de su pérdida, sino como una meditación sobre cómo la astronomía le había ofrecido un lenguaje para nombrar lo innombrable, para comprender lo incomprensible. Elena pasó los dedos por la portada provisional que había diseñado, un cielo nocturno donde las estrellas formaban un camino serpenteante, algunas brillantes, otras apenas visibles, creando un sendero cósmico que se perdía en el horizonte. No era una imagen triste, a pesar del título. Había en ella una extraña belleza, una invitación a contemplar la oscuridad no como un vacío aterrador, sino como el lienzo necesario donde la luz podía manifestarse. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Lucía, acompañada de su madre, para la clase particular de astronomía que Elena había comenzado a impartirle hace unos meses. La niña, ahora de 8 años, había mostrado un talento y una pasión por la astronomía que iban mucho más allá de lo habitual para su edad. Recordaba a Elena tanto a Mateo que a veces tenía que hacer un esfuerzo consciente para no proyectar en ella la imagen de su hijo, para verla como lo que era, una niña brillante y curiosa, con su propia personalidad única. «He traído mi nuevo libro sobre exoplanetas», exclamó Lucía apenas entró, mostrando un volumen con ilustraciones coloridas en la portada. «Y he preparado 3 preguntas sobre las zonas habitables». Elena sonrió, conmovida por el entusiasmo de la niña. Sus sesiones semanales se habían convertido en uno de los momentos más esperados para ambas. No era una relación maternal. Elena era consciente de mantener límites saludables. Era más bien un espacio de mentoría, de transmisión de conocimientos y pasión por el cosmos. «Antes de empezar», dijo Elena guardando el manuscrito en una carpeta, «tengo algo que mostrarte». Sacó un pequeño paquete envuelto en papel azul con estrellas plateadas. Lucía lo abrió con cuidado, revelando un cuaderno artesanal con cubiertas de cuero azul oscuro, donde estaban grabadas constelaciones que brillaban tenuemente en la penumbra. «Es un diario astronómico», explicó Elena, «para que anotes tus observaciones, tus preguntas, tus descubrimientos». Lucía abrazó el cuaderno contra su pecho, visiblemente emocionada. «Es como el que tenía tu hijo, ¿verdad? El que me contaste que usaba para dibujar las constelaciones». Elena asintió, sintiendo la familiar presión en el pecho que siempre acompañaba la mención directa de Mateo, pero que ya no la paralizaba como antes. «Sí, muy parecido. Él lo llamaba su bitácora estelar», respondió con una sonrisa melancólica. «Ahora, cuéntame sobre esas preguntas que has preparado». La sesión transcurrió como siempre.
entre explicaciones científicas adaptadas al nivel de comprensión de Lucía, experimentos sencillos para ilustrar conceptos complejos y momentos de asombro compartido ante la inmensidad y belleza del cosmos. La madre de Lucía, que solía esperar en el salón durante la clase, hojeaba una revista mientras ocasionalmente levantaba la mirada para observar la interacción entre su hija y Elena, siempre con una expresión de gratitud silenciosa. Cuando Lucía y su madre se marcharon, Elena regresó a su mesa de trabajo. Junto al manuscrito, había dejado una carta que había recibido esa mañana, la confirmación oficial de que su programa Astronomía para Almas Curiosas recibiría financiación estatal para expandirse a otros centros culturales de Madrid el próximo año. Lo que había comenzado como un pequeño taller voluntario se estaba convirtiendo en un proyecto educativo reconocido, con posibilidades de crecimiento que nunca habría imaginado. El teléfono sonó. Era Teresa, quien llamaba para confirmar los detalles de la exposición conjunta que estaban organizando para el otoño. Una combinación de fotografías de los jóvenes del taller de Teresa y trabajos astronómicos de los participantes en los talleres de Elena. Perspectivas, miradas a lo cercano y lo lejano. La habían titulado Un diálogo visual entre la realidad social inmediata y la vastedad cósmica. Antonio me ha dicho que ya tienes la carta de aprobación, comentó Teresa. Felicidades. Sabía que lo conseguirías. Gracias, respondió Elena. A veces me cuesta creer hasta dónde ha llegado todo esto. ¿Sabes qué es lo más increíble?, continuó Teresa, que no es a pesar de lo que perdimos, sino de alguna manera a través de ello. No porque Javier y Mateo ya no estén, sino porque estuvieron, porque nos enseñaron a mirar el mundo de ciertas maneras que ahora podemos compartir con otros. Elena reflexionó sobre esta observación mientras se despedía de su amiga. Había una profunda verdad en ella, una que había ido descubriendo lentamente a lo largo de estos meses, que el legado de Mateo no era solo su ausencia, sino también todo lo que había dejado en ella. Su curiosidad, su asombro ante el universo, su forma de conectar lo cósmico con lo cotidiano, habían echado raíces en Elena y ahora florecían de maneras inesperadas. Esa noche, después de repasar una última vez el manuscrito antes de enviarlo, Elena salió al balcón. El cielo estaba particularmente claro, con Venus brillando intensamente en el oeste y la luna creciente como una sonrisa plateada sobre la ciudad. No sacó el telescopio esta vez, simplemente permaneció allí, contemplando las estrellas a simple vista, sintiendo la brisa nocturna en su rostro. Pensó en el camino recorrido desde aquellos días oscuros tras la muerte de Mateo, cuando el mundo había perdido todo sentido, cuando cada amanecer era una ofensa, cada sonrisa ajena una traición. No había sido un camino recto ni fácil. Había tenido retrocesos, momentos de desesperación renovada, días en que el dolor volvía con la misma intensidad que al principio, pero gradualmente, paso a paso, noche a noche, había encontrado una forma de vivir con su pérdida que no negaba su magnitud, pero tampoco la definía por completo. Había aprendido, como le dijo una vez a uno de sus grupos, que somos como el universo mismo, compuestos tanto de vacíos inconmensurables como de materia luminosa, de ausencias que nos atraviesan y presencias que nos sostienen. El título de su libro, El camino de las estrellas rotas, ya no le parecía tan adecuado. Las estrellas no estaban rotas. Algunas se habían transformado, otras habían desaparecido de su vista, pero el camino continuaba, serpenteante e impredecible, a veces visible, a veces oculto, pero siempre presente. Mañana llamaría a su editor para discutir un posible cambio. El camino entre las estrellas, navegando el cosmos después de la pérdida. Porque de eso se trataba realmente, no de estrellas rotas, sino del espacio entre ellas, de cómo aprender a moverse en la vastedad, de cómo encontrar patrones y significado incluso en la aparente aleatoriedad del firmamento. Madrid dormía bajo las estrellas, ajena a estas reflexiones. En algún lugar de la ciudad, Lucía probablemente estaría escribiendo en su nuevo diario astronómico. Teresa estaría revelando fotografías en su estudio improvisado. Los jóvenes del Centro Cultural estarían soñando con universos por descubrir. Y Mateo estaría donde siempre había estado desde su partida, en cada estrella que Elena observaba,
en cada pregunta que respondía para un niño curioso, en cada página que escribía intentando dar sentido a lo incomprensible. No era metáfora ni consuelo barato. Era una verdad que Elena había descubierto en su propio camino, que aquellos que amamos y perdemos no desaparecen completamente, sino que se transforman como las estrellas al final de su ciclo vital, dispersando su esencia en el vasto cosmos, convirtiéndose en parte de todo lo que sigue existiendo. Y mientras contemplaba el cielo nocturno, Elena se permitió sentir no solo el dolor que siempre estaría con ella, sino también la extraña paz que había encontrado en su viaje a través de la oscuridad, en su descubrimiento de que incluso en la noche más profunda hay caminos de luz que nos guían hacia adelante, no lejos de quienes hemos perdido, sino junto a ellos, transformados pero presentes, invisibles pero reales, como las estrellas durante el día, siempre ahí, aunque no podamos verlas. A veces, nuestras heridas más profundas se convierten en ventanas a través de las cuales podemos ver el mundo con nuevos ojos. El dolor no desaparece, pero aprendemos a llevarlo con nosotros de maneras que pueden iluminar también a otros. ¿Te has sentido identificada con algún momento de esta historia? Cuéntame en los comentarios y dime desde dónde nos escuchas. Tu experiencia es valiosa y puede ser la estrella que guíe a alguien más. Si este espacio resuena contigo, te invito con todo mi corazón a suscribirte y compartir este video. Caminemos juntos entre las estrellas rotas, encontrando belleza incluso en la oscuridad.